Bienvenidos al podcast Cristianismo Historia. Continuamos con la serie de episodios sobre la cruz de Cristo. Hoy domingo recordamos la resurrección de Jesucristo. Para transformar la tradición en reflexión te traemos varios audiolecturas de sermones seleccionados sobre la resurrección o la excelencia de Jesucristo. En esta ocasión te traemos la resurrección de nuestro Señor Jesús de C.H. Spurgeon. Deseamos que sea para tu gozo. La resurrección de nuestro Señor Jesús. Charles Haddon Spurgeon, 9 de abril de 1882. Acuérdate de que Jesucristo, de la descendencia de David, resucitó de entre los muertos según mi Evangelio. 2 Timoteo 2. 8. Debido a una larga enfermedad, mi mente apenas está a la altura de la obra que tengo ante mí. Ciertamente, si alguna vez hubiera buscado la brillantez del pensamiento o del lenguaje, hoy habría fracasado, pues estoy casi en la etapa más baja de la incapacidad. Solo me ha consolado la idea de predicarles esta mañana la reflexión de que es la doctrina misma la que Dios bendice, y no la manera en que puede ser dicha, porque si Dios hubiera hecho que el poder dependiera del orador y de su estilo, habría escogido que la resurrección, la más grandiosa de todas las verdades, hubiera sido proclamada por ángeles y no por hombres. Sin embargo, dejó de lado al serafín en favor de la criatura más humilde. Después de que los ángeles dijeron una o dos palabras a las mujeres, cesó su testimonio. El testimonio más prominente de la resurrección del Señor fue al principio el de las santas mujeres, y después el de cada uno de los hombres y mujeres inofensivos que componían los 500 o más que tuvieron el privilegio de haber visto realmente al Salvador resucitado, y que por lo tanto podían dar testimonio de lo que habían visto. Aunque tal vez fueran totalmente incapaces de describir con elocuencia lo que habían contemplado. Sobre la resurrección de nuestro Señor no tengo nada que decir, y los ministros de Dios no tienen nada que decir, más allá de dar testimonio del hecho de que Jesucristo, de la descendencia de David, resucitó de entre los muertos. Pongámoslo en poesía, digámoslo en sublimes versos miltonianos, y no llegará a nada más. Digámoslo en monosílabos, y escribámoslo de modo que los niños pequeños puedan leerlo en sus primeros libros de ortografía, y no llegará a nada menos. El Señor ha resucitado, es la suma y la sustancia de nuestro testimonio cuando hablamos de nuestro Redentor resucitado. Si conocemos la verdad de esta resurrección, y sentimos el poder de ella, nuestro modo de hablar es de consecuencia secundaria, porque el Espíritu Santo dará testimonio de la verdad, y hará que produzca fruto en las mentes de nuestros oyentes. Nuestro texto actual se encuentra en la segunda carta de Pablo a Timoteo. El venerable ministro está preocupado por el joven que ha predicado con notable éxito, y a quien considera en algunos aspectos como su sucesor. El anciano está a punto de dejar su tabernáculo, y le preocupa que su hijo en el Evangelio predique la misma verdad que su padre ha predicado, y de ninguna manera adultere el Evangelio. En los días de Timoteo se manifestó una tendencia, y la misma tendencia existe en esta misma hora, de tratar de apartarse de las sencillas cuestiones de hecho sobre las cuales está edificada nuestra religión, para ir hacia algo más filosófico y difícil de entender. La palabra que la gente común escuchó con gusto no es lo suficientemente fina para los sabios cultos, por lo que deben rodearla con una niebla de pensamiento humano y especulación. 3 o 4 hechos claros constituyen el Evangelio, tal como Pablo lo expresa en el capítulo 15 de su primera epístola a los Corintios. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. De la encarnación, vida, muerte y resurrección de Jesús depende nuestra salvación. El que cree correctamente en estas verdades, ha creído en el Evangelio, y creyendo en el Evangelio encontrará sin duda la salvación eterna. Pero los hombres quieren novedades, no pueden soportar que la trompeta emita el mismo sonido seguro, ansían alguna fantasía fresca cada día. El Evangelio con variaciones es la música para ellos. El intelecto es progresivo, dicen, deben, por tanto, marchar por delante de sus antepasados. La deidad encarnada, una vida santa, una muerte expiatoria y una resurrección literal, después de haber oído estas cosas durante casi 19 siglos, están un poco rancias, y la mente cultivada tiene hambre de un cambio del maná pasado de moda. Incluso en los días de Pablo esta tendencia era manifiesta, y por eso trataban de considerar los hechos como misterios o parábolas, y se esforzaban por encontrarles un significado espiritual hasta llegar a negarlos como hechos reales. Buscando un significado recóndito, pasaron por alto el hecho mismo,
perdiendo la sustancia en una necia preferencia por la sombra. Mientras Dios ponía ante ellos acontecimientos gloriosos que llenaban el cielo de asombro, ellos mostraban su necia sabiduría aceptando los hechos históricos sencillos como mitos que había que interpretar o acertijos que había que resolver. El que creía como un niño fue apartado como un necio para que el disputador y el escriba pudieran entrar para mistificar la simplicidad y ocultar la luz de la verdad. De ahí que surgieran un tal Himeneo y Fileto, que en cuanto a la verdad se equivocaron, diciendo que la resurrección ya pasó, y trastornaron la fe de algunos. Vayan al versículo 17 y lean ustedes mismos. Ellos desvirtuaron la resurrección, la hicieron significar algo muy profundo y místico, y en el proceso quitaron por completo la resurrección real. Entre los hombres todavía hay un anhelo de nuevos significados, refinamientos sobre viejas doctrinas, y espiritualizaciones de hechos literales. Arrancan las entrañas de la verdad y nos dan el cadáver relleno de hipótesis, especulaciones y grandes esperanzas. Se quitan los escudos de oro de Salomón, y en su lugar se cuelgan escudos de bronce. ¿No responderán a todos los propósitos, y no está el metal más a favor de la época? Puede ser, pero nunca admiramos a Roboam. Y somos lo suficientemente anticuados como para preferir los escudos originales de oro. El apóstol Pablo estaba muy ansioso de que al menos Timoteo se mantuviera firme en el antiguo testimonio, y entendiera en su significado llano sus testimonios del hecho de que Jesucristo, de la simiente de David, resucitó de entre los muertos. Dentro del ámbito de este versículo se registran varios hechos, y, en primer lugar, está aquí la gran verdad de que Jesús, el Hijo del Altísimo, fue ungido por Dios. El apóstol lo llama Jesucristo, es decir, el ungido, el Mesías, el enviado de Dios. Lo llama también Jesús, que significa Salvador, y es una gran verdad que el que nació de María, el que fue depositado en el pesebre de Belén, el que amó y vivió y murió por nosotros, es el Salvador ordenado y ungido de los hombres. No dudamos ni un momento de la misión, el oficio y el designio de nuestro Señor Jesús. De hecho, la salvación de nuestra alma depende de que haya sido ungido por el Señor para ser el Salvador de los hombres. Este Jesucristo era real y verdaderamente hombre, porque Pablo dice que era de la descendencia de David. Es cierto que era divino, y su nacimiento no fue según la manera ordinaria de los hombres, pero aún así era en todos los aspectos partícipe de nuestra naturaleza humana, y procedía del linaje de David. Esto también lo creemos. No somos de los que espiritualizan la encarnación y suponen que Dios estaba aquí como un fantasma, o que toda la historia no es más que una leyenda instructiva. En la misma carne y sangre habitó el Hijo de Dios entre los hombres. Hueso de nuestros huesos y carne de nuestra carne fue él en los días de su estancia aquí abajo. Sabemos y creemos que Jesucristo ha venido en carne. Amamos al Dios encarnado, y en él ponemos nuestra confianza. También está implícito en el texto que Jesús murió, porque no podría resucitar de entre los muertos si antes no hubiera bajado entre los muertos y hubiera sido uno de ellos. Sí, Jesús murió, la crucifixión no fue un engaño. La perforación de su costado con una lanza fue la prueba más clara y evidente de que estaba muerto. Su corazón fue traspasado, y la sangre y el agua fluyeron de él. Como un hombre muerto fue bajado de la cruz y llevado por manos suaves, y depositado en la tumba virgen de José. Me parece ver aquel pálido cadáver, blanco como un lirio. Fíjate cómo está manchado con la sangre de sus 5 heridas, que lo hacen rojo como la rosa. Mira cómo las santas mujeres lo envuelven tiernamente en lino fino con especias dulces, y lo dejan para que pase su sábado solo en el sepulcro excavado en la roca. Ningún hombre en este mundo estuvo tan muerto como él. Hizo su sepulcro con los impíos y con los ricos en su muerte. Como muerto lo pusieron en el lugar de los muertos, con servilleta y ropa de sepultura, y atavíos propios de un sepulcro. Luego hicieron rodar la gran piedra de la boca del sepulcro y lo dejaron, sabiendo que estaba muerto. Luego viene la gran verdad, que tan pronto como el tercer sol comenzó su circuito brillante Jesús resucitó. Su cuerpo no se había descompuesto, pues no era posible que aquella cosa santa viera corrupción, pero aún así había estado muerto, y por el poder de Dios, por su propio poder, por el poder del Padre, por el poder del Espíritu. Pues se atribuye a cada uno de ellos por turno, antes de que el sol hubiera salido, su cuerpo muerto revivió. El corazón silencioso comenzó a latir de nuevo, y por los canales estancados de las venas empezó a circular la corriente vital. El alma del Redentor volvió a tomar posesión del cuerpo y éste volvió a vivir. Allí estaba dentro del sepulcro, tan verdaderamente vivo en todas sus partes como siempre lo había estado.
literal y verdaderamente, en un cuerpo material. Salió de la tumba para vivir entre los hombres hasta la hora de su ascensión al cielo. Esta es la verdad que aún debe enseñarse, refínela quien pueda, espiritualícela quien se atreva. Este es el hecho histórico del que dieron testimonio los apóstoles. Esta es la verdad por la que sangraron y murieron los confesores. Esta es la doctrina que es la piedra clave del arco del cristianismo. Y aquellos que no la sostienen han desechado la verdad esencial de Dios. ¿Cómo pueden esperar la salvación de sus almas si no creen que el Señor ha resucitado? Esta mañana deseo hacer 3 cosas. Primero, consideremos las repercusiones de la resurrección de Cristo sobre otras grandes verdades. En segundo lugar, consideremos las repercusiones de este hecho sobre el Evangelio, pues tiene tales repercusiones, de acuerdo al texto, Jesucristo, de la descendencia de David. Resucitó de los muertos según mi Evangelio. En tercer lugar, consideremos sus repercusiones sobre nosotros mismos, que están todas indicadas en la palabra acuérdate. Y primero, entonces, amados, como Dios nos ayude, consideremos las repercusiones del hecho de que Jesús resucitó de los muertos. Está claro desde el principio que la resurrección de nuestro Señor fue una prueba tangible de que hay otra vida. ¿Acaso no han citado ustedes muchas veces ciertos versos acerca de ese país por descubrir de cuyo puerto ningún viajero regresa? No es así. Hubo una vez un viajero que dijo, voy a prepararos un lugar, y si me voy, volveré y os recibiré en mí, para que donde yo esté, estéis también vosotros. Dijo, un poco de tiempo y me veréis, y de nuevo un poco de tiempo y no me veréis, y porque voy al Padre. ¿No recordáis estas palabras suyas? Nuestro divino Señor fue al país ignoto, y volvió. Dijo que al tercer día volvería de nuevo, y fue fiel a su palabra. No hay duda de que existe otro estado para la vida humana, pues Jesús ha estado en él, y ha vuelto de él. No tenemos ninguna duda en cuanto a una existencia futura, porque Jesús existió después de la muerte. No tenemos duda de un paraíso de dicha futura, porque Jesús fue a él y regresó. Aunque nos ha vuelto a dejar, ese regreso para quedarse con nosotros 40 días nos ha dado la garantía segura de que volverá por segunda vez cuando llegue la hora, y entonces estará con nosotros 1000 años. Y reinará en la tierra entre sus antiguos gloriosamente. Su regreso de entre los muertos es para nosotros una prenda de existencia después de la muerte. Y nos alegramos de ello. Su resurrección es también una prenda de que el cuerpo seguramente vivirá de nuevo y se elevará a una condición superior, porque el cuerpo de nuestro bendito Maestro no era un fantasma después de la muerte más que antes. Palpadme y ve. ¡Oh prueba maravillosa! Dijo, tócame y verás, y luego a Tomás, acerca tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado. ¿Qué engaño es posible aquí? Jesús resucitado no era un simple espíritu. Pronto gritó, un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Traedme, dijo, algo de comer, y como para mostrar cuán real era su cuerpo, aunque no necesitaba comer, comió. Y un trozo de un pescado asado y de un panal de miel fueron pruebas de la realidad del acto. Ahora bien, el cuerpo de nuestro Señor en su estado resucitado no mostraba toda su glorificación. De lo contrario, habríamos visto a Juan cayendo a sus pies como muerto, y habríamos visto a todos sus discípulos sobrecogidos por la gloria de la visión, pero, aún así, en gran medida, podemos llamar a los 40 días de estancia. La vida de Jesús en su gloria sobre la tierra. Ya no era despreciado y rechazado por los hombres, sino que una gloria lo rodeaba. Es evidente que el cuerpo resucitado pasaba de un lugar a otro en un solo instante, que aparecía y desaparecía a voluntad, y que era superior a las leyes de la materia. El cuerpo resucitado fue incapaz de sentir dolor, hambre, sed y cansancio durante el tiempo en que permaneció aquí abajo, representante idóneo de la masa de la que era primicia. También de nuestro cuerpo se dirá dentro de poco, fue sembrado en debilidad, resucitó en poder, fue sembrado en deshonra, resucitó en gloria. Pensemos, pues, en Cristo resucitado, seguros de una vida futura, y seguros de que nuestro cuerpo existirá en ella glorificado. No sé si alguna vez han tenido dudas en relación con el mundo venidero acerca de si puede ser verdad que viviremos eternamente. Este es el aspecto que hace que la muerte sea tan terrible para los escépticos, porque, aunque han comprendido la tumba, no han comprendido la vida que hay más allá de ella. Ahora, la mejor ayuda a esa realización es un asimiento firme del hecho que Jesús murió y Jesús se levantó otra vez. Este hecho está mejor probado que cualquier otro acontecimiento de la historia,
El testimonio de ello es mucho más fuerte que el de cualquier otra cosa que esté escrita en los registros profanos o sagrados. Siendo cierta la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, podéis estar seguros de la existencia de otro mundo. Este es el primer aspecto de esta gran verdad. En segundo lugar, la resurrección de Cristo de entre los muertos fue el sello de todas sus afirmaciones. Era cierto, pues, que había sido enviado por Dios, porque Dios lo resucitó de entre los muertos en confirmación de su misión. Él mismo había dicho: destruid este cuerpo, y en 3 días lo resucitaré. Ahí está, el templo de su cuerpo reconstruido. Incluso había dado esta señal: como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre de la ballena, así el Hijo del Hombre estaría 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra, y luego volvería a la vida. He aquí que se ha cumplido su señal. Ante los ojos de los hombres se manifiesta el sello. Supongamos que nunca hubiera resucitado. Tú y yo podríamos haber creído en la verdad de cierta misión que Dios le había encomendado, pero nunca podríamos haber creído en la verdad de una comisión como la que él afirmaba haber recibido para ser nuestro Redentor de la muerte y del infierno. ¿Cómo podría ser nuestro rescate de la tumba si él mismo hubiera permanecido bajo el dominio de la muerte? Queridos amigos, la resurrección de Cristo de entre los muertos demostró que este hombre era inocente de todo pecado. No podía ser sujetado por las ataduras de la muerte, porque no había pecado que sujetara esas ataduras. La corrupción no podía tocar su cuerpo puro, porque ningún pecado original había contaminado al santo. La muerte no podía retenerlo como un prisionero continuo, porque en realidad no había caído bajo el pecado. Y aunque tomó el pecado nuestro, y lo cargó por imputación, y por lo tanto murió, sin embargo no tenía culpa propia, y por lo tanto debía ser liberado cuando su carga imputada hubiera sido removida. Además, la resurrección de Cristo de entre los muertos demostró su derecho a la deidad. En otro lugar se nos dice que la resurrección de entre los muertos demostró que era hijo de Dios con poder. Se levantó a sí mismo por su propio poder, y aunque el Padre y el Espíritu Santo cooperaron con él, y de ahí que su resurrección se atribuya a ellos, fue porque el Padre le había dado vida en sí mismo, por lo que se levantó de entre los muertos. Oh, Salvador resucitado, tu resurrección es el sello de tu obra. No podemos dudar de ti ahora que has abandonado el sepulcro. Profeta de Nazaret, tú eres en verdad el Cristo de Dios, pues Dios te ha soltado las ataduras de la muerte. Hijo de David, tú eres en verdad el elegido y precioso, pues siempre vives. Tu vida resucitada ha puesto el signo manual del cielo a todo lo que has dicho y hecho, y por esto bendecimos y magnificamos tu nombre. La resurrección de nuestro Señor, según la Escritura, fue la aceptación de su sacrificio. La resurrección de nuestro Señor, según las Escrituras, fue la aceptación de su sacrificio. Al resucitar de entre los muertos, el Señor Jesucristo demostró que había soportado plenamente la pena debida a la culpa humana. El alma que pecare, esa morirá, es la determinación del Dios del cielo. Jesús se pone en lugar del pecador y muere, y cuando lo ha hecho, no se le puede exigir nada más, porque el que ha muerto está libre de la ley. Tomen a un hombre que ha sido culpable de un delito capital, es condenado a la horca, se le cuelga del cuello hasta que muere, ¿qué más tiene que hacer la ley con él? Ha terminado con él, porque ha ejecutado su sentencia sobre él, si puede ser devuelto a la vida de nuevo. Está libre de la ley, ninguna orden que corra en los dominios de su majestad puede tocarlo, ha sufrido la pena. Así que cuando nuestro Señor Jesús resucitó de entre los muertos, después de haber muerto, había pagado completamente la pena que se debía a la justicia por el pecado de su pueblo, y su nueva vida era una vida libre de pena, libre de responsabilidad. Tú y yo estamos libres de las demandas de la ley porque Jesús se puso en nuestro lugar, y Dios no exigirá el pago tanto de nosotros como de nuestro sustituto. Sería contrario a la justicia demandar tanto al fiador como a aquellos por quienes él se puso en pie. Y ahora, alegría sobre alegría. La carga de la responsabilidad que una vez recayó sobre el sustituto se elimina de él también, ya que por el sufrimiento de la muerte ha vindicado la justicia y ha satisfecho la ley lesionada. Ahora tanto el pecador como el fiador son libres. Esta es una gran alegría, una alegría que hace que las arpas de oro toquen un estilo de música más elevado. El que asumió nuestra deuda se ha liberado de ella muriendo en la cruz. Su nueva vida, ahora que ha resucitado de entre los muertos, es una vida libre de reclamaciones legales, y es la señal para nosotros de que nosotros, a quienes él representó, también somos libres. Escuchad. ¿Quién acusará a los elegidos de Dios?
Dios es el que justifica, ¿quién es el que condena? Es Cristo el que murió, más aún, el que resucitó. Es un golpe demoledor para el temor cuando el apóstol dice que no podemos ser condenados porque Cristo ha muerto en nuestro lugar, pero le da una doble fuerza cuando exclama, más bien, ha resucitado. Por tanto, si Satanás viene a cualquier creyente y le dice, ¿qué hay de tu pecado?, dile que Jesús murió por él, y que tu pecado ha sido quitado. Si viene por segunda vez y te dice, ¿qué hay de tu pecado?, respóndele, Jesús vive, y su vida es la garantía de nuestra justificación, porque si nuestra fianza no hubiera pagado la deuda, todavía estaría bajo el poder de la muerte. En la medida en que Jesús ha saldado todas nuestras deudas, y no ha dejado ni un solo centavo debido a la justicia de Dios por parte de uno de los suyos, Él vive y está limpio, y nosotros vivimos en Él, y también estamos limpios en virtud de nuestra unión con Él. ¿No es esta una doctrina gloriosa, esta doctrina de la resurrección, en su relación con la justificación de los santos? El Señor Jesús se entregó por nuestros pecados, pero resucitó para nuestra justificación. Tengan paciencia conmigo mientras observo, a continuación, otra relación de esta resurrección de Cristo. Fue una garantía de la resurrección de su pueblo. Hay una gran verdad que nunca debe ser olvidada, a saber, que Cristo y su pueblo son uno, así como Adán y toda su descendencia son uno. Lo que Adán hizo lo hizo como cabeza de un cuerpo, y así como nuestro Señor Jesús y todos los creyentes son uno. Lo que Jesús hizo lo hizo como cabeza de un cuerpo. Fuimos crucificados juntamente con Cristo, sepultados con Cristo, y resucitados juntamente con Él, sí, juntamente con Él nos resucitó, y juntamente con Él nos hizo sentar en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Dice, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Si Cristo no ha resucitado de entre los muertos, vuestra fe es vana, y vana es nuestra predicación. Y aún estáis en vuestros pecados, y los que durmieron en Cristo perecieron, y vosotros pereceréis también. Pero si Cristo ha resucitado de entre los muertos, entonces todo su pueblo debe resucitar también. Es una cuestión de necesidad evangélica. No hay lógica más imperativa que el argumento extraído de la unión con Cristo. Dios ha hecho de los santos uno con Cristo, y si Cristo ha resucitado, todos los santos deben resucitar también. Mi alma se aferra firmemente a esto y a medida que fortalece su asidero pierde todo temor a la muerte. Ahora llevamos a nuestros seres queridos al cementerio y los dejamos a cada uno en su estrecha celda, despidiéndonos con calma y diciendo: así durmió Jesús, el moribundo Hijo de Dios. Pasó por la tumba y bendijo el lecho. Descansa aquí, querido santo, hasta que desde su trono la mañana rompa y atraviese la sombra. No es solo nuestro saber que nuestros hermanos viven en el cielo, sino también que sus partes mortales están bajo custodia divina, guardadas con seguridad hasta la hora señalada en que el cuerpo será reanimado, y el hombre perfecto gozará de la adopción de Dios. Estamos seguros de que nuestros muertos vivirán, junto con el cuerpo muerto de Cristo resucitarán. Ningún poder podrá retener en la duranza a los redimidos del Señor. Deja ir a mi pueblo será un mandato tan obedecido por la muerte como una vez lo fue por el humillado faraón, que no pudo retener a un solo israelita con cadenas. El día de la liberación se acerca rápidamente. Rompe de su trono, ilustre mañana. Atiende, oh tierra, a su palabra soberana. Restaura tu confianza, gloriosa forma. Ha de ascender al encuentro de su Señor. Una vez más, la resurrección de nuestro Señor de entre los muertos es una bella imagen de la nueva vida que ya disfrutan todos los creyentes. Amados, aunque este cuerpo todavía está sujeto a esclavitud como el resto de la creación visible, según la ley establecida en la Escritura, el cuerpo está muerto a causa del pecado, sin embargo, el espíritu es vida a causa de la justicia. La regeneración que ha tenido lugar en aquellos que creen ha cambiado nuestro espíritu, y le ha dado vida eterna, pero no ha afectado a nuestro cuerpo más allá de esto, que lo ha hecho ser el templo del Espíritu Santo. Y por lo tanto es una cosa santa, y no puede ser detestable al Señor, o barrido entre las cosas impías. Pero aún así el cuerpo está sujeto al dolor y el cansancio, y a la sentencia suprema de la muerte. No así el Espíritu. Hay en nosotros ya una parte de la resurrección cumplida, puesto que está escrito, y os dio vida a vosotros, que estabais muertos en delitos y pecados. En otro tiempo erais como los impíos, bajo la ley del pecado y de la muerte, pero habéis sido sacados de la esclavitud de la corrupción a la libertad de la vida y de la gracia. El Señor ha obrado en vosotros gloriosamente, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo.
resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Ahora bien, así como Jesucristo llevó, después de su resurrección, una vida muy distinta de la que llevaba antes de su muerte, así tú y yo estamos llamados a vivir una vida espiritual y celestial elevada y noble, puesto que hemos resucitado de entre los muertos para no morir más. Alegrémonos y regocijémonos por ello. Comportémonos como los que están vivos de entre los muertos, los felices hijos de la resurrección. No seamos avaros ni busquemos la fama mundana. No pongamos nuestros afectos en las cosas sucias de este mundo muerto y podrido, sino dejemos que nuestros corazones vuelen hacia arriba, como pájaros jóvenes que se han desprendido de sus caparazones, hacia arriba, hacia nuestro Señor y las cosas celestiales en las que Él quiere que pongamos nuestras mentes. La verdad viva, el trabajo vivo, la fe viva, estas son las cosas para los hombres vivos. Despojémonos de las vestiduras de la tumba de nuestras lujurias anteriores, y vistámonos con las vestiduras de la luz y de la vida. Que el Espíritu de Dios nos ayude a seguir meditando sobre estas cosas en casa. 2. Ahora, en segundo lugar, consideremos las relaciones de este hecho de la resurrección con el Evangelio, pues Pablo dice, Jesucristo resucitó de los muertos según mi Evangelio. Puede que no tenga muchas más oportunidades de predicar, y me he propuesto una cosa: no perderé el tiempo con temas secundarios, sino que cuando predique será el Evangelio, o algo que tenga mucho que ver con él. Me esforzaré cada vez por golpear debajo de la quinta costilla, y nunca golpearé el aire. Aquellos a quienes les gustan las superfluidades pueden saciarse de ellas. A mí me corresponde ceñirme a las grandes verdades necesarias por las que se salvan las almas de los hombres. Mi trabajo es predicar a Cristo crucificado y el Evangelio, que da a los hombres la salvación por la fe. De vez en cuando oigo sermones muy atractivos sobre una u otra brillante novedad. Algunos predicadores me recuerdan al emperador que tenía una maravillosa habilidad para esculpir cabezas de hombres en huesos de cereza. ¿Qué multitud de predicadores tenemos que pueden hacer discursos maravillosamente finos de un mero pensamiento pasajero, sin importancia para nadie? Pero nosotros queremos el Evangelio. Tenemos que vivir y morir, y debemos tener el Evangelio. Algunos de nosotros podemos estar fríos en nuestras tumbas antes de que pasen muchas semanas. Y no podemos darnos el lujo de jugar y jugar. Queremos ver la importancia de todas las enseñanzas sobre nuestros destinos eternos, y sobre el Evangelio que arroja su luz sobre nuestro futuro. La resurrección de Cristo es vital, porque en primer lugar nos dice que el Evangelio es el Evangelio de un Salvador vivo. No tenemos que enviar a los pobres penitentes al crucifijo, la imagen muerta de un hombre muerto. No decimos, estos son tus dioses, oh Israel. No tenemos que enviarlos a un pequeño bebé Cristo amamantado por una mujer. Nada de eso. He aquí al Señor que vive y estuvo muerto y vive por los siglos de los siglos, y tiene las llaves del infierno y de la muerte. Contemplad en él a un Salvador vivo y accesible que desde la gloria sigue clamando con amorosos acentos: venid a mí todos los que estáis fatigados y cargados, y yo os aliviaré. Puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Digo que tenemos un Salvador viviente, ¿y no es esta una característica gloriosa del Evangelio? Noten además que tenemos un Salvador poderoso en conexión con el Evangelio que predicamos. Porque el que tuvo poder para levantarse de entre los muertos, tiene todo el poder ahora que ha resucitado. El que en la muerte vence a la muerte, mucho más puede vencer con su vida. El que estando en el sepulcro rompió, sin embargo, todas sus cadenas, puede liberar con seguridad a todo su pueblo. Aquel que, estando bajo el poder de la ley, cumplió la ley y liberó a su pueblo de la esclavitud, debe ser poderoso para salvar. Necesitáis un Salvador fuerte y poderoso, pero no queréis uno más fuerte que aquel de quien está escrito que resucitó de entre los muertos. ¿Qué evangelio tan bendito tenemos que predicar? El evangelio de un Cristo vivo que ha regresado de entre los muertos llevando cautiva la cautividad. Y ahora observen que tenemos que predicarles el evangelio de la justificación completa. No venimos y decimos, hermanos, Jesucristo por su muerte hizo algo por lo cual los hombres pueden ser salvos si tienen la intención de serlo, y diligentemente llevan a cabo sus buenos propósitos. No, no, decimos que Jesucristo tomó sobre sí el pecado de su pueblo y llevó las consecuencias del mismo en su propio cuerpo sobre el madero, de modo que murió, y habiendo muerto, y pagado así la pena, vive de nuevo. Y ahora todos por quienes murió, todo su pueblo cuyos pecados llevó, están libres de la culpa del pecado. Me preguntáis, ¿quiénes son? Y os respondo,
todos los que creen en Él. Todo el que cree en Jesucristo está tan libre de la culpa del pecado como Cristo. Nuestro Señor Jesús cargó con el pecado de su pueblo, y murió en lugar del pecador, y ahora, siendo él mismo liberado, todo su pueblo es liberado en su representante. Vale la pena predicar esta doctrina. Uno bien puede levantarse de su cama para hablar de la justificación perfecta por medio de la fe en Cristo Jesús. Uno bien podría seguir durmiendo como levantarse para decir que Jesús logró poco o nada por su pasión y su resurrección. Algunos parecen soñar que Jesús hizo alguna pequeña apertura por la cual tenemos una pequeña oportunidad de alcanzar el perdón y la vida eterna, si somos diligentes durante muchos años. Este no es nuestro evangelio. Jesús ha salvado a su pueblo. Ha realizado la obra que se le encomendó. Ha acabado con la transgresión, ha puesto fin al pecado y ha traído la justicia eterna. Y todo aquel que cree en él no es condenado ni podrá serlo jamás. Una vez más, la conexión de la resurrección y el evangelio es esta: prueba la seguridad de los santos. Porque si cuando Cristo resucitó su pueblo resucitó también, resucitaron a una vida como la de su Señor. Y por lo tanto nunca pueden morir. Está escrito: Cristo, habiendo resucitado de entre los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de él, y lo mismo sucede con el creyente. Si has estado muerto con Cristo y has resucitado con Cristo, la muerte no se enseñorea más de ti. Nunca volverás a los míseros elementos del pecado. Nunca volverás a ser lo que eras antes de tu regeneración. Nunca perecerás, ni nadie te arrancará de la mano de Jesús. Él ha puesto en ti una semilla viva e incorruptible que vive y permanece para siempre. Él mismo dice: el agua que yo le daré será en él una fuente de agua viva que salte para vida eterna. Por tanto, aférrense a esto, y que la resurrección de su Señor sea la prenda de su propia perseverancia final. Hermanos, no puedo detenerme a mostrarles cómo esta resurrección toca el Evangelio en cada punto, pero Pablo siempre está lleno de ella. Más de 30 veces habla Pablo de la resurrección, y en ocasiones con gran extensión, dedicando capítulos enteros al glorioso tema. Cuanto más pienso en ello, más me complace predicar a Jesús y la resurrección. La buena nueva de que Cristo ha resucitado es tan verdaderamente el Evangelio como la doctrina de que vino entre los hombres y por los hombres presentó su sangre como rescate. Si los ángeles cantaron gloria a Dios en las alturas cuando nació el Señor, me siento impulsado a repetir la nota ahora que ha resucitado de entre los muertos. 3. Y así llego a mi último punto, y a la conclusión práctica: la repercusión de esta resurrección en nosotros mismos. Pablo nos pide expresamente que la recordemos. Porque, dice alguien, no la olvidamos. ¿Estás seguro de que no? Yo me encuentro demasiado olvidadizo de las verdades divinas. No debemos olvidarlo, pues este primer día de la semana está consagrado con propósitos sabáticos para obligarnos a pensar en la resurrección. En el séptimo día los hombres celebraron una creación terminada. En el primer día celebramos una redención terminada. Ténganlo, pues, presente. Ahora, si recuerdan que Jesucristo, de la descendencia de David, resucitó de entre los muertos, ¿qué sigue? En primer lugar, descubrirás que la mayoría de tus senderos se desvanecerán. ¿Estás probado por tu pecado? Jesucristo resucitó de entre los muertos para tu justificación. ¿Te acusa Satanás? Jesús resucitó para ser tu abogado e intercesor. ¿Te estorban las enfermedades? El Cristo vivo se mostrará fuerte en tu favor. Tienes un Cristo vivo, y en él tienes todas las cosas. ¿Temes a la muerte? Jesús, al resucitar, ha vencido al último enemigo. Él vendrá a tu encuentro cuando te toque atravesar la fría corriente, y la vadearás en dulce compañía. ¿Cuál es tu problema? No me importa cuál sea, porque si tan solo piensas en Jesús vivo, lleno de poder, lleno de amor y lleno de compasión, habiendo experimentado todas tus pruebas, incluso hasta la muerte, tendrás tal confianza en su tierno cuidado y en su ilimitada capacidad que seguirás sus pasos sin dudarlo. Acuérdate de Jesús, y de que resucitó de entre los muertos, y tu confianza se elevará como sobre alas de águila. Luego recuerda a Jesús, porque entonces verás cómo tus sufrimientos actuales no son nada comparados con sus sufrimientos, y aprenderás a esperar la victoria sobre tus sufrimientos así como Él obtuvo la victoria. Ten la bondad de mirar el capítulo, y encontrarás al apóstol diciendo en el tercer versículo: tú, pues, soporta la dureza, como buen soldado de Jesucristo, y más adelante en el versículo 11, palabra fiel es esta: porque si estamos muertos en él,
también viviremos en él; si padecemos, también reinaremos con él. Ahora, entonces, cuando seas llamado a sufrir, piensa: Jesús sufrió, pero Jesús resucitó de entre los muertos. Él salió de su bautismo de dolores mejor y más glorioso por ello, y yo también lo haré. Por tanto, entra en el horno por orden del Señor, y no temas que el olor del fuego pase sobre ti. Id incluso al sepulcro, y no penséis que el gusano acabará con vosotros como acabó con él. Contemplad en el resucitado el tipo y modelo de lo que sois y habéis de ser. Por tanto, no temáis, pues él venció. No tembléis, sino marchad con valentía, porque Jesucristo, de la simiente de David, resucitó de entre los muertos, y vosotros, que sois de la simiente de la promesa, resucitaréis de todas vuestras pruebas y aflicciones, y viviréis una vida gloriosa. Vemos aquí, queridos hermanos, al decirnos que recordemos a Jesús, que hay esperanza incluso en nuestra desesperanza. ¿Cuándo son las cosas más desesperadas en un hombre? Pues, cuando está muerto. ¿Saben lo que es llegar a eso, en lo que respecta a su debilidad interior? Yo lo sé. A veces me parece que toda mi alegría está enterrada como una cosa muerta, y toda mi utilidad presente y toda mi esperanza de ser útil en el futuro están sepultadas y enterradas como un cadáver. En la angustia de mi espíritu y la desolación de mi corazón, consideraría mejor morir que vivir. Dices que no debería ser así. Te concedo que no debería ser así, pero así es. Muchas cosas suceden en la mente de los pobres mortales que no deberían suceder; si tuviéramos más valor y más fe, no sucederían. Ay, pero cuando nos hundimos, ¿no es una bendición que Jesucristo, de la descendencia de David, muriera y resucitara de entre los muertos? Aunque me hunda entre los muertos, me aferraré a esta bendita esperanza, que así como Jesús resucitó de entre los muertos, así también resucitarán mi gozo, mi utilidad, mi esperanza y mi espíritu. Tú, que nos has mostrado grandes y dolorosas tribulaciones, nos vivificarás de nuevo, y nos levantarás de las profundidades más bajas de la tierra. Este abatir y matar es bueno para nosotros. Tenemos que matar mucho, y es matando como vivimos. Muchos hombres nunca vivirán hasta que su orgulloso yo sea asesinado. Oh orgulloso fariseo, si has de vivir entre aquellos a quienes Dios acepta, tendrás que venir al matadero y ser cortado en pedazos además de ser matado. Esta es una obra espantosa, dice alguien, esta división de las coyunturas y los tuétanos, este desmembramiento y destrucción espirituales. Ciertamente es doloroso, y sin embargo sería una pérdida dolorosa que se nos negara. Ay, cuántos son tan buenos y excelentes, y fuertes y sabios, y listos, y todo eso, que no pueden aceptar ser salvos por gracia por medio de la fe. Si pudieran ser reducidos a menos que nada, sería lo mejor que les hubiera sucedido jamás. Recuerden lo que Salomón dijo que se podría hacer con el necio, y sin embargo no se lograría. Había que azotarlo en un mortero entre el trigo con un pilón, un trato bastante duro, y sin embargo su necedad no se apartaría de él. No solo por ese proceso, sino por algún método semejante, el Espíritu Santo aparta a los hombres de su necedad. Si Jesucristo resucitó literalmente de entre los muertos, no de la enfermedad, sino de la muerte, y vive de nuevo, lo mismo hará su pueblo. ¿Alguna vez te has puesto, donde Bunyan pinta a Christian como poniéndose, justo bajo el pie del viejo dragón? Es muy pesado, y le quita el aliento a uno cuando lo convierte en su escabel. El pobre cristiano yacía allí con el pie del dragón sobre su pecho, pero apenas pudo estirar la mano y asir su espada, que, por buena providencia, estaba a su alcance. Entonces dio a Apollón una estocada mortal, que le hizo desplegar sus alas de dragón y salir volando. El pobre peregrino, aplastado y destrozado, al dar la estocada a su enemigo, gritó: «No te alegres de mí. Enemigo mío, aunque caiga, volveré a levantarme». Hermano, haz tú lo mismo. Tú que estás cerca de la desesperación, deja que ésta sea la fuerza que ponga nervios en tu brazo y aceros en tu corazón. Jesucristo, de la simiente de David, resucitó de entre los muertos, según el Evangelio de Pablo. Por último, esto prueba la futilidad de toda oposición a Cristo. Los doctos van a destruir la religión cristiana. Según sus fanfarronadas, ya casi ha llegado a su fin. El púlpito es decadente, no puede atraer la atención del público. Nos levantamos y predicamos a bancos decentemente vacíos. Solo nos queda morir decentemente, insinúan. ¿Y entonces qué? Cuando nuestro Señor estaba muerto,
cuando el cadáver frío como el barro yacía, vigilado por la soldadesca romana, y con un sello sobre la piedra que lo encerraba, ¿no estaba la causa en peligro mortal? Pero, ¿cómo le fue? ¿Se extinguió? Todos los discípulos que Jesús había hecho lo abandonaron y huyeron, ¿no fue entonces destruido el cristianismo? Es más, ese mismo día nuestro Señor obtuvo una victoria que hizo temblar las puertas del infierno y causó el asombro del universo. Los asuntos no son peores para Él en esta hora. Sus asuntos no están en una condición más triste hoy que entonces. No, vedle hoy y juzgad. Sobre su cabeza hay muchas coronas, y a sus pies se postran las huestes de los ángeles. Jesús es hoy el amo de legiones, mientras que los césares han pasado. Aquí está su pueblo, necesitado, oscuro, despreciado, lo reconozco, todavía, pero sin duda algo más numeroso de lo que era cuando lo pusieron en la tumba. Su causa no ha de ser aplastada, sino que se levanta para siempre. Año tras año, siglo tras siglo, bandas de corazones verdaderos y honestos marchan al asalto de la ciudadela de Satanás. El príncipe de este mundo tiene una fortaleza aquí en la tierra, y nosotros hemos de capturarla. Pero hasta ahora vemos pocos progresos, pues fila tras fila los guerreros del Señor han marchado hacia la brecha y han desaparecido bajo el terrible fuego de la muerte. Todos los que han ido antes parecen haber sido completamente cortados y destruidos, y todavía el enemigo mantiene sus murallas contra nosotros. ¿Piensas que no se ha hecho nada? Se ha llevado la muerte a aquellos mártires, confesores, predicadores y laboriosos santos. ¿Y no se ha conseguido nada? En verdad, si Cristo estuviera muerto, yo admitiría nuestra derrota, pues los que durmieron en él habrían perecido, pero como Cristo vive, así vive la causa. Y los que han caído no están muertos, han desaparecido de nuestra vista por un momento. Pero si se pudiera descorrer la cortina, se vería a cada uno de ellos de pie en su suerte, ileso. Coronado, victorioso. ¿Quiénes son estos vestidos de blanco, y de dónde han venido? Estos son los que fueron derrotados. ¿De dónde, pues, sus coronas? Estos son los que fueron deshonrados. ¿De dónde, pues, sus vestiduras blancas? Estos son los que se aferraron a una causa derrocada. ¿De dónde, pues, su larga fila de vencedores, pues no hay un solo vencido entre todos ellos? Que se diga la verdad. Derrota no es la palabra para la causa de Jesús, el príncipe de la casa de David. Siempre hemos sido victoriosos, hermanos, ahora somos victoriosos. Seguid a vuestro maestro en vuestros caballos blancos, y no temáis. Lo veo al frente con su vestidura manchada de sangre a su alrededor, recién salida del lagar donde ha pisoteado a sus enemigos. No tenéis que presentar sangre expiatoria, sino solo vencer tras vuestro Señor. Poneos vuestras vestiduras blancas y seguidle en vuestros caballos blancos, venciendo y para vencer. Él está más cerca de lo que pensamos. Y el fin de todas las cosas puede llegar antes de que la próxima burla haya salido de la boca del último nuevo escéptico. Confiad en el resucitado y vivid en el poder de su resurrección.